Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras. Hoy vamos a compartir una nueva palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Quiero invitarle allí a abrir en 2 de Corintios 5, del 20 al 21. Le damos lectura y dice así: Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a hablar de este trabajo que nos encomendó nuestro Señor, que es ser embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Ser embajador es, la definición es diplomático del más alto nivel, que es el representante oficial de un estado ante otro. Aquí la palabra nosotros somos embajadores de Dios, del reino de Dios. Aquí en la tierra debemos establecer su reino. Somos, como decía la definición, el más alto nivel de representación en la tierra de lo que es el reino de Dios. Este pasaje que acabamos de leer de 2 de Corintios, desde el versículo 11, habla sobre el ministerio de la reconciliación. Lleva por título este párrafo. El versículo 16 y 17 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, he aquí, son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos los embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, y el ministerio que se nos ha encomendado desde la reconciliación, de llevar a la gente que no conoce a Dios a los pies de Jesús, para que puedan reconciliarse a través de Él con Dios Padre. En estos días que hemos estado viendo la serie, yo creo que muchos de nosotros lo hemos estado viendo, se está transmitiendo aquí en nuestro país. Sabemos que es una serie y que por ahí muchas cosas no son reales, pero muchas de las que se están representando en la serie son reales y están escritas en la Biblia. Y el hecho de verlo en una imagen o en una escena hace que uno medite mucho y pueda ver representado lo que la Biblia habla de cómo Jesús transitó sus días aquí en la tierra, de cómo fue su ministerio aquí en la tierra. Y aún así cuesta creer que hayan personas que se nieguen a creer en la existencia de Jesús aquí en la tierra. Hay mucha gente que es atea, que niega la existencia de Jesús aquí en la tierra y que Jesús haya sido el Hijo de Dios. Es increíble pensar que no haya sido real cuando nuestro calendario está desde el año 0, está y comienza desde la muerte de Jesucristo. Hubo un antes y un después del periodo en que Cristo estuvo aquí en la tierra. Está el antes de Cristo, que es lo que nosotros podemos ver relatado en los escritos del Antiguo Testamento, y luego un después de Cristo que marcó la historia de la humanidad. Luego de la venida de Jesús a la tierra ya no fue igual. Algo hubo que cambió, que fue la llegada de Jesús aquí en la tierra, que hizo que todo se midiera con un antes de Cristo y un después de Cristo. Hoy nosotros también tenemos ese antes y ese después de Cristo en nuestras vidas personales. Aún lo que hemos tenido el gran privilegio de nacer en cuna cristiana, en un hogar donde se respetaran los mandatos de Dios, donde vimos ejemplos de nuestros padres de cómo comportarnos, de cómo ser hijos de Dios. Aún nosotros que hemos tenido ese grande privilegio,
hemos tenido que tener un antes de Cristo en nuestra vida y un después de Cristo. Todos hemos tenido y fue necesario y es necesario que todos tengamos ese encuentro genuino con Jesucristo y que Él, reconocerlo como el Señor y Salvador de nuestra vida para tener un encuentro real con Dios. Vamos a ver dos ejemplos que están en la Biblia de dos personas diferentes. Una que no tenía conocimiento de Dios, de las Escrituras, y Jesús le salió al encuentro. Y otra de un personaje bíblico muy conocido que había sido instruido ante los pies de un gran maestro de las Escrituras, pero todavía no había tenido un encuentro con Dios. Vamos a ver el primer ejemplo allí en el versículo en Lucas 19. En Lucas 19 vemos la conversión de este personaje bíblico que hasta tiene canciones y ha sido muy enseñado en la escuela bíblica, la vida de Zaqueo. Allí desde el 19, desde el 1 al 10, vemos cómo fue que Jesús le salió al encuentro de Zaqueo. Zaqueo era una persona, un publicano, a los cuales cobraban los tributos y era deshonesto. Había hecho sufrir mucho al pueblo de Dios, a los judíos, porque él cobraba de más, se enriqueció. Era una persona poco querida por la ciudad. Y dice que cuando él escuchó que Jesús iba a pasar por la ciudad allí de Jericó, él escuchó que iba a pasar y se subió arriba de un árbol, porque dice la Biblia que era pequeño, que era de baja estatura. Y vemos que allí, cuando estaba en el árbol, Jesús lo vio y le dijo a Zaqueo: Zaqueo, bájate y apresúrate que esta noche voy a ir a cenar contigo en la casa. Lo que cayó muy mal ante los ojos, aún de los discípulos y de la gente que estaba en el lugar, de cómo el Hijo de Dios, Jesús, iba a entrar en la casa de alguien tan pecador y que tanto mal había hecho. El primer ejemplo que vemos de la vida de Zaqueo, que en él hubo una intención de querer ver a Jesús. Ese es el primer paso que nosotros debemos tener. En Lucas 19:4 dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. En el 3 dice: procuraba ver quién era Jesús. Hoy, en la situación en la que estamos con esta pandemia, hay mucha gente que está queriendo conocer de Jesús, está queriendo saber quién es Jesús. Y es donde nosotros como iglesia debemos llevar a cabo este trabajo que nos mandó Dios, de ser embajadores, de declarar la verdad y declararla y mantenerla firme en base a las Escrituras, estar convencidos de que somos y conocemos la verdad, de que Jesús murió por nuestros pecados para darnos salvación. Pero acá vemos la intención de Zaqueo era conocer. El primer paso que debe tener el ser humano es tener la intención de conocer a Jesús y acercarse a Él. Conocer a Dios debe nacer de nuestro corazón. Dice su palabra que Dios es prudente, que Él llama a la puerta y si nosotros le abrimos, Él ingresa y habita con nosotros. Él no es una persona que pase y sea... nos obliga a acercarnos a Él, sino dice que lo debemos hacer por amor. Y el primer paso debe haber una intención en nuestro corazón. El ministerio de la escuela bíblica es fundamental porque los niños, yo creo que todos nosotros que hemos tenido la posibilidad de tener maestros y grandes maestros de las Escrituras en nuestra niñez, podemos ver que hay muchas historias de las que nos contaron, las recordamos. Y esta es un ministerio esencial en el cuerpo de Cristo, el enseñarle a los niños la palabra. Pero cada niño debe tener un encuentro con Dios personal, como lo hemos tenido que tener nosotros. Jesús nos tiene que salir a nuestro encuentro
y llamarnos, pero debe haber una necesidad en nosotros como ser humano de conocerle. Es por eso que el Evangelio no se puede imponer, no podemos obligar a los que se niegan a escuchar de Dios, obligarlos a que acepten a Jesucristo, porque eso tiene que nacer acá. En la vida de Zaqueo hubo un encuentro con Jesús, pero hubo primero una intención desde Zaqueo de querer saber de quién era ese Jesús del que todos hablaban. Y como no podía verlo por su baja estatura, hizo un esfuerzo de subir a un árbol para verle. Y ahí Jesús lo vio porque vio la intención del corazón de Zaqueo de querer tener un encuentro con él. El primer paso fue personal de la vida de Zaqueo, de querer ver a Jesús. Luego vemos que, como relatan las Escrituras, que Zaqueo baja y Jesús le dice que va a ir a comer con él a su casa en esa noche. Luego de ese encuentro con Jesús tan genuino y real de Zaqueo, Zaqueo no volvió a ser igual. Hubo un antes y un después de Cristo en la vida de Zaqueo. Y fue cuando en el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Acá vemos el cambio radical que hubo en la vida de Zaqueo al tener un encuentro con Jesús. Él buscó tener un encuentro con Jesús y luego Jesús transformó su vida, haciendo que él se vuelva una persona honesta, y aquel que había estafado, por así decirlo, le iba a devolver 4 veces más. Ese es un encuentro genuino con Jesús, el Hijo de Dios, en la vida de Zaqueo. Ahora vamos a ver otro ejemplo que está también en las Escrituras, y es el hermoso ejemplo de la vida de Pablo. Así en Hechos 9, del 1 en adelante, tenemos el relato de cómo Pablo tuvo un encuentro con Dios. Si vemos la historia de Pablo, sabemos que antes de llamarse Pablo era Saulo de Tarso y era un perseguidor de la iglesia. Era una persona que perseguía a los discípulos, a los cristianos. Dice allí en el relato que cuando iba camino a Damasco, ve una luz resplandeciente y una voz que no solo él las escuchó, sino los que estaban con él las escucharon, pero él pudo ver esa luz resplandeciente donde le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le responde: ¿quién eres tú, Señor? Y Dios le responde: yo soy el que tú persigues. Y ahí Saulo tiene un proceso de encuentro personal con Dios. Queda ciego, lo mandan a llamar a Ananías. Dios pone a Ananías para que lo vaya a ver, para que ore por Saulo. Y vemos que la situación de Saulo era difícil de comprender, porque Saulo era un perseguidor de la iglesia. Aún Ananías, allí en el 14 y 15, dice: entonces Ananías respondió al Señor: he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad sobre los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el versículo 15 dice: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Acá vemos el llamado de la vida de Saulo, que luego es Pablo. Pablo no era una persona analfabeta, como quizás Zaqueo, no tenía conocimiento de Jesús. Zaqueo era una persona que se lo había escuchado de oída. Pablo, en cambio, había sido instruido a los pies de Gamaliel, que era
uno de los mejores maestros de aquellos tiempos de las leyes, de las escrituras. Y Pablo conocía y él estaba creído que lo que él estaba haciendo estaba en la verdad, hasta que Dios le salió al encuentro. Y luego de ese encuentro con Dios en la vida de Pablo hubo un antes y un después de Dios o de Cristo en su vida. Cuando él pudo reconocer que Jesús había sido enviado a la tierra y que había muerto por sus pecados, hubo un antes y un después de Cristo en su vida. Él le reconoció y comenzó a predicar. Y imagínense la situación, por ahí nosotros lo leemos en las escrituras y no logramos a tomar la dimensión de lo que debe haber sido para aquellos hermanos en aquella época, donde el que los persigue luego y que niega la existencia de Jesús en la tierra, luego predique que Él era el Hijo de Dios. Fue un cambio totalmente radical, como el cambio de Zaqueo, de pasar a ser un estafador a ser honesto y a recompensar a los que había estafado. Pablo, de pasar a negar a Jesús como el Hijo de Dios y de perseguir a la iglesia, luego es un embajador del reino de Dios junto con los discípulos en la tierra. Fue un golpe muy grande para ese momento, para la historia de la iglesia en aquella época. Aún los discípulos, si ustedes pueden leer los relatos de los hechos, van a notar que los discípulos le tenían miedo a Pablo, porque Pablo había presenciado aún la muerte de Esteban. El primer mártir de los discípulos luego de la muerte de Jesús, que fue apedreado, Esteban. Y Saulo había estado ahí, o Pablo había estado ahí presenciando eso. Y él tenía conocimiento, como quizás lo tuvimos nosotros en nuestra niñez, pero fue necesario tener un encuentro con Jesús, el reconocerle como el Hijo de Dios para que en su vida haya un antes y un después de Cristo. Vemos allí en Hechos 22:3, porque la vida de Pablo desde ese día no fue fácil. Dice que la vida de Pablo, aparte de que los discípulos le tuvieran miedo, hubo mucha gente que no lo quería, fue rechazado. Tanto por los discípulos como también luego por los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque en vez de perseguir a la iglesia, luego era uno de ellos, era parte de ellos. Entonces ahí comenzó una seguidilla de persecución a la vida de Pablo. Lo llevaban ante los escribas, lo llevaban ante los concilios en Jerusalén para ver si se lo azotaba, si no se lo azotaba, qué pasaba, si era blasfemo, no era blasfemo. No fue fácil la vida de Pablo. Desde que tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió radicalmente, conoció la verdad, pero también fue difícil la vida de Pablo. Tuvo cárceles, tuvo azotes. Y en el 22:3 es como cuando él dice: yo de cierto, Hechos 22:3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y ahí nuevamente Pablo en el versículo 6 relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo al llegar a la ciudad cerca de Damasco, como al de mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad de la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dará todo lo que está ordenado que haga. Acá vemos el encuentro contado de la boca de Pablo, de cómo fue su encuentro con Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Fue necesario que tuviera un encuentro con Jesús para poder conocer a Dios. Decía el versículo 3
celoso de Dios. O sea, Pablo era una persona que había sido instruida, que era conocedor de las escrituras y era celoso de Dios. Por eso era que actuaba de la forma que actuaba, porque él creía estar en la verdad. Hasta que hubo un punto que cambió la historia de su vida, que fue ese encuentro con Jesús. Dice la Biblia que el único camino al Padre es a través de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso es necesario que nosotros procuremos tener este encuentro con Jesús, reconocerle como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y desde ahí nuestra vida va a cambiar. Por más que estemos y hayamos sido criados en el Evangelio, aún nuestros hijos hoy necesitan tener un encuentro con Jesús. Necesitan reconocerlos personalmente en su vida para que luego de su reconocimiento haya un antes y un después en la vida de cada uno de nuestros hijos, como la hubo en nosotros. Yo recuerdo muy bien cuál fue el momento en mi vida personal de que yo conocí realmente a Jesús. Cuando realmente yo sentí su perdón y sentí su amor en mi corazón. Y de ahí ya nada volvió a ser igual. Y ese punto creo que todos nosotros lo tenemos. Y si tú crees que todavía no lo tienes, tienes que buscar el tener ese encuentro genuino con el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya nada vuelve a ser igual. Es cuando decimos, me puede pasar de todo, pero yo nunca voy a dejar a Jesús. Nunca voy a dejar este camino. Nunca voy a dejar de ser el embajador de Dios aquí en la tierra, de hablar a quien se nos presente la oportunidad de que el reino de Dios lo debemos establecer aquí en la tierra. Estamos viendo y viviendo momentos difíciles como país, como ciudad y como todo el mundo. Y la gente necesita que nosotros, los embajadores del reino de Dios, abramos nuestra boca y peleemos por la verdad. O sea, pelear no en el sentido de ponernos a discutir, pero sí defender cuál es nuestro credo. Defender que Dios establece un reino moral en la tierra. Todo lo que esté en desacuerdo a lo que dice la Escritura está en contra de Dios. Entonces debemos mantenernos firmes y que nadie nos convenza de cosas diferentes, de que la voluntad del Padre es que su reino sea establecido y que Jesús es el único camino al Padre. Y para que, como nosotros hemos tenido un antes y un después de Cristo en nuestras vidas, todos los que nos rodean puedan tenerlo. Y qué hermoso sería poder ver personas que la hemos visto completamente transformadas, como la vida de Zaqueo, como la vida de Pablo, de que personas que fueron notables los cambios en su vida. Ojalá que en nosotros también hayan sido notables esos cambios. Y si no, procurar marcar la diferencia y ver a nuestros seres queridos, nuestros amigos, aquellos que todavía no tienen un encuentro con Jesús, que lo puedan tener y tener este cambio radical, que haya un antes y un después de Cristo en cada una de nuestras vidas. Para terminar, quiero leer un salmo, hermoso salmo. Yo le puse como título a este mensaje, Los embajadores de Dios en la tierra. Y los puntos eran el punto 1, ser embajadores. El punto 2, que haya un antes y un después de Cristo en nuestra vida. Y en el punto 3 está este versículo, Salmos 21:3, que si por ahí hay alguien que no ha tenido este encuentro con Jesús y tiene la posibilidad de ver este video, acá el salmista David era un cántico de alabanza de haber sido librado de los enemigos, y el Salmo 21:3 dice, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Hoy es el día propicio, hoy nuestro Señor Jesucristo nos sale al encuentro a nosotros con bendiciones de bien. Si usted quiere después luego leer todo el capítulo, es un hermoso salmo donde el salmista David alaba el nombre de Dios por haber sido librado de los enemigos, y está esta frase que dice, porque tú le has salido al encuentro. Sin duda el Señor nos tuvo que salir a nuestro encuentro, pero también
como en la vida de Zaqueo, tuvo que haber una necesidad de nosotros de saber quién es ese Jesús de que todos hablan. Como Pablo, que era instruido a través de la Biblia, pero todavía no había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Así, cada uno de nosotros necesitamos conocer y tener un encuentro con Dios a través de Jesús. Que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida como lo fue para la mía. Que podamos ser embajadores del reino de Dios aquí en la tierra y poder establecer y decir lo que Dios nos mandó a decir y hablar la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Así que el Señor les bendiga. Vamos a orar y el domingo hay una nueva palabra por este medio en este canal, y bueno, seguimos trabajando para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra, por las escrituras. Gracias, Señor, por lo que tú has dejado escrito. Gracias por salirnos al encuentro, Señor, a nosotros en el día oportuno. Señor, tú cambiaste nuestra vida. Hubo un antes y un después de ti en nuestro corazón cuando te pudimos conocer, cuando realmente te pudimos conocer de forma personal. Gracias te damos, Señor. Rogamos que si algún hermano está alejado de ti, Señor, y si hay alguien que no ha tenido todavía ese encuentro genuino contigo, lo pueda estar teniendo, Señor. Tu palabra es poder. Tu palabra traspasa, Señor, los corazones y discierne las intenciones, Señor, los pensamientos de nuestro corazón, Señor. Rogamos que esta palabra sea de bendición, Señor, para los que la puedan escuchar, y queremos, Señor, honrar tu nombre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, por salvarnos, por librarnos, Señor, de la condenación eterna, Señor, y saber que en tus manos estamos seguros. Muchas gracias, mi Rey. Amén. Que el Señor les bendiga y bueno, será hasta la próxima.